Hoy nos acompaña de la casa ya la doctora Raiza Portorreal, que es médico de origen dominicano, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee una especialidad en gerencia de servicios de salud para instituciones de adultos mayores por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y también posee un máster en economía de servicios de salud y farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra en Madrid, España. Además, una especialidad en políticas públicas y salud internacional. La doctora Portorreal actualmente es docente titular de varias universidades del país, de las asignaturas de políticas públicas en salud, salud pública, economía política en salud, epidemiología clínica, destrezas médicas, seguridad social, administración en salud e investigación, y se ha desempeñado como encargada del Departamento de Medicina Preventiva y gerente de gestión de medicamentos e insumos sanitarios en varias aseguradoras de servicios médicos del país, así como subdirectora de planificación y desarrollo de un importante hospital de autogestión de la República Dominicana. Bienvenida, doctora, una vez más, gracias, y queda para usted esta plataforma. Muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo de la AXI, al doctor Restituyo, a la doctora Carmen, de verdad, por la acogida que siempre nos han dado desde el inicio. Nos vamos a demorar un poco más. Hoy me pidieron básicamente que tocara con ustedes el tema gerencia de salud después del COVID. Tal cual explicó el doctor Restituyo, yo no tengo ningún conflicto de intereses, primero con ninguna de las casas farmacéuticas, ¿verdad?, que existen en el mercado, ni con ninguna entidad de manera particular. Quiero comenzar socializando este conversatorio con esta frase: los innovadores tienen la capacidad de movilizarse para la colaboración, experimentar rápidamente e implementar soluciones. ¿Por qué quiero comenzar hablando de esta frase? Porque cuando hablamos de gerencia, muchas veces de eso se trata, de tener esa capacidad de innovar, sobre todo a nivel de los servicios de salud, las cosas que hacemos, cómo alinear los equipos clínicos de gestión en las diferentes áreas. Y esa es una lucha constante que se da generalmente a nivel de los servicios de salud, entre los médicos clínicos, el que es cardiólogo, con el especialista que es dermatólogo, cuando van a dirigirse al área de la dirección administrativa, que es el área donde nos desempeñamos. Entonces, ¿cómo hacer una gerencia adecuada en este momento, después de la situación que estamos viviendo, que todavía no termina a nivel mundial, y los retos que estamos encontrando? Antes de que entremos en ese tema, quiero hacerles algunas recomendaciones de libros. Cuando hablamos de gerencia, que es de las especialidades que tiene muy poco tiempo, de hecho, en países como Dominicana, otros países de Latinoamérica, déjenme decirles que lo que es gerencia en servicios de salud o el management en lo que es la parte de salud, tiene más de 20 años, de hecho, países como Estados Unidos y países en Europa, que ya es una especialidad administrativa, al igual que economía, al igual que dirección, al igual que lo que es la gerencia de proyectos en salud. Entonces, estos son algunos de los libros que normalmente yo utilizo y que los recomiendo. ¿Por qué los recomiendo? Porque hoy en día, aunque somos médicos clínicos, tenemos que saber de gestión, tenemos que saber de lo que es project, tenemos que saber cómo se someten los proyectos para que nos hagan caso en lo que son las juntas directivas de los hospitales donde trabajamos y de las entidades también, ¿verdad?, de salud donde podemos nosotros ejercer. Y esto es muy importante porque esto abre también un abanico de posibilidades para nosotros poder dar una orientación adecuada a nuestros pacientes. Les comento que en mi último viaje que yo estuve recientemente en Estados Unidos en diciembre, pude ir por un breve periodo de tiempo, por un entrenamiento que estaba tomando allá, y pude conseguir el último libro actualizado de lo que son las reformas en el Medicare. Es la versión 2020-2021, de hecho aquí la tengo conmigo. ¿Y por qué se las traigo? Porque así como dice el título, Take the Pain Out of Medicare, es importante para nosotros conocer cómo se gestionan los servicios del Medicare y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes para darle la mejor orientación, ¿verdad?, dentro de lo que necesita.
Entonces, si entendemos todo lo que son los beneficios del modelo de salud donde trabajamos, donde vivimos, en el país en el que estamos, vamos a poder ser más efectivos a la hora de darle orientaciones a los pacientes. Yo pienso que la gestión primero comienza con nosotros mismos como profesionales de la salud, ya sea del área clínica o del área administrativa donde podamos, ¿verdad?, ejercer. Y eso es muy importante. Ojalá República Dominicana tener, por ejemplo, un libro o una edición que salga cada 2 años, como sale la del Medicare, donde evidentemente se preocupan por educar a los profesionales de la salud y a las personas en ese sentido. Entonces, vamos a hablar un poquito de gestión, entendiendo el sistema cómo está al cierre del año 2020. Ustedes saben que debido a la pandemia de COVID-19, es probable que la pobreza extrema aumente de manera drástica. El número de personas en situación de pobreza y los escenarios después del COVID son alarmantes. De hecho, se habla de que más de 15 millones de personas pasen a todo lo que es el escenario de pobreza. Obviamente la pobreza extrema, de acuerdo a lo que ha sido clasificado a nivel internacional, se mide como la cantidad de personas que viven con menos de $1.90 al día. Y eso es importante que lo tengamos en mente. ¿De dónde partimos para hacer gestión de los servicios? De todas las recesiones mundiales ocurridas desde los años 90 a la fecha, la provocada por COVID-19 ha generado las bajas más pronunciadas y rápidas en los pronósticos de consenso sobre el crecimiento. Esto es lo que se esperaba, que tenía que crecer, por ejemplo, el Producto Interno Bruto a nivel mundial en cifras de porcentaje. Y si ustedes observan la línea, estamos viendo la línea punteada en color azul, era como estaba en el 91. La línea en verde era cómo se comportaba el PIB en el año 2009. Y miren en el año 2020 cómo por la situación del COVID, que comenzó primero con una meseta, miren cómo cayó en picada a partir del mes de abril. Y es básicamente lo que va a tomar tiempo la recuperación en cada uno de los países. Y nosotros diríamos, bueno, el Producto Interno Bruto, ¿qué me mide? Me mide la capacidad de acceder a bienes y servicios que tiene un país. Cómo la gente puede acceder con el dinero que maneja a cada uno, ¿verdad?, de las cosas que tiene necesidades para cubrir esas necesidades. Y eso es importante que nosotros lo veamos, porque cuando una persona decide darse un tratamiento de salud, posiblemente en este momento, de cara a este año 2021, la gente lo piensa 2 veces. ¿Compro comida o voy al médico? ¿Pago la escuela o compro ropa, alimentos, pago casa? Versus ir al médico. Son las diferencias, ¿verdad?, que vamos a tener que poner sobre la mesa a nivel de hacer una balanza cuál es la mejor decisión que puedo tomar en este momento. A nivel mundial se prevé que los flujos de remesas se contraerán en el año 2020 y que posiblemente se recuperen de manera parcial en el año 2021. Flujo de remesas, aquí tenemos en este gráfico en cada una de las regiones en base a miles de millones de dólares. América Latina, lo que se espera es que después del 2021, específicamente en el primer semestre del año, a finales del primer semestre del año, es que estaremos recuperando todo lo que es el flujo de remesas por parte de la comunidad, ¿verdad?, de dominicanos que viven en el extranjero. Y eso es importante para nosotros como país. En el caso de los demás países, ahí ustedes están viendo más o menos el comportamiento, y eso afecta a los países también. Cuando hablamos de gerencia post-COVID, tenemos que entender primero estas gráficas y saber que no somos ajenos a este tipo de situaciones, indistintamente del país donde estemos viviendo. El alto costo de la atención médica es lo que estamos heredando del año 20 con relación al manejo de COVID. Recuerden que la pandemia ha resaltado la necesidad de contar con atención médica eficaz, accesible y asequible. Incluso antes de que surgiera la crisis, las personas de los países en desarrollo desembolsaban más de $500 millones en pagos directos por atención médica. Este elevado nivel de gasto genera dificultades financieras por más de 900 millones de personas todos los años, que empujan a casi 90 millones de personas a la pobreza extrema. Es una dinámica que con toda la probabilidad se ha agravado con relación al tema de la pandemia. Lo mismo que hablábamos hace un momento. Los gastos en salud se han disparado. Un paciente COVID, ¿cuánto cuesta?
En el caso de nosotros aquí en República Dominicana, por ejemplo, hemos tenido cuentas de más de 5 millones de pesos de una persona con COVID que ha durado, disculpen esa bulla, es una bocina que se activó acá. Y esos casos hoy en día se están revisando por parte del Estado Dominicano, porque lo que se había dicho en un momento era que el Estado Dominicano iba a asumir lo que eran esas coberturas, pero ya la banca, el sector privado a nivel de los seguros y las diferentes coberturas no pueden seguirlo manejando. En Estados Unidos no es diferente, de hecho, se dice que diariamente los gastos han sido aumentados en $3.20 por día y hemos tenido casos ya, de acuerdo a lo que mencionan las estadísticas globales del reporte financiero de monitoreo mundial, que efectivamente se está gastando $1.90 adicionales por día por persona con relación a los gastos en atención médica. Entonces, todos estos escenarios yo los muestro, pero no es para que bajemos la guardia. La oportunidad de fortalecer la sostenibilidad, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Por qué hay que hablar de gestión? Porque la salud no tiene precio, pero sí tiene un costo. El precio es todo lo que yo puedo darle a ese paciente y que el paciente no me lo puede devolver, mi tiempo, mi atención, la amabilidad, el trato, como yo le doy las orientaciones a ese paciente. El paciente no tiene cómo pagar eso y lo hago porque quiero. De hecho, los años que invertimos cada uno de nosotros estudiando enfermería, estudiando bioanálisis, estudiando medicina, ya es un valor agregado al servicio que hacemos y eso ya ningún paciente tiene cómo pagarnos a nosotros eso. Pero sí, los servicios de salud tienen un costo, siempre alguien paga, aunque entendamos que paga el gobierno, alguien paga, porque eso sale ¿de dónde? De los tributos, evidentemente, de lo que es la contribución que nosotros hacemos cuando pagamos impuestos en los países más organizados, ¿verdad? Donde sí o sí tenemos que hacer esos pagos de impuestos. Entonces, cuando hablamos de gestión, tenemos que entender que post-COVID lo que viene es una redistribución de lo que son las operaciones a nivel de los servicios de salud. Vamos a comenzar a ver distribución en base a la definición de prioridades en todos los sectores, en lo que son los procesos de admisión de servicios de salud, en los mismos procesos de facturación, cómo yo recupero ese dinero de ese paciente que se está invirtiendo. La parte de los servicios más enfocada a lo que es la medicina de promoción de la salud y prevención de enfermedades, que ustedes lo hablan mucho y cada uno de los invitados que han expuesto en la APSI habla mucho de eso. Es posible que estemos volviendo y qué bueno a una medicina más de promoción de la salud, del autocuidado y de prevención, porque es lo que sale más económico hoy en día. El tema de las consultas que han sufrido cambios durante este proceso y ustedes han visto que hoy en día ya casi tenemos 60% de las consultas a nivel mundial que se están dando por servicios de telemedicina. Ahora el tema es la regulación, el tema ético, cómo es que se van a manejar los datos de ese paciente usando líneas que posiblemente no sean tan seguras a través del internet. Los servicios de emergencia, que cada día más vamos a tener que tenerlos conectados, como mencionaba el miércoles pasado el doctor Williams. Hay que tener servicios más dinámicos, menos tradicionales, más dinámicos y más efectivos, una hospitalización más dirigida a la población. ¿Qué estamos viendo en la mayoría de los países ahora mismo y está pasando también aquí en República Dominicana? Estamos viendo una migración hacia los servicios de outpatient, donde lo que se está buscando es ese paciente que se atienda de manera ambulatoria. En países como el nuestro, en el caso de República Dominicana y otros países de la región, la gente todavía tiene mucho temor y mucha duda. ¿Cómo es esto de que me van a dar de alta de una vez? No, yo quiero ver mi médico. Pero es lo que vamos a estar viendo. Y la tendencia y el reto para todos nosotros a nivel de la gestión del servicio es hacer esa sinergia con los médicos clínicos para transmitirle a ese paciente la confianza y la seguridad de que el servicio se va a seguir dando en un ambiente seguro y confiable, aún sea de manera ambulatoria, aún sea una hospitalización domiciliaria, que es lo que estamos viendo. Los procedimientos clínicos están sufriendo esos cambios. Hoy en día se está costeando todo, el uso de las mascarillas,
el uso de los trajes de protección. Y ustedes saben que lo que no se lo cobran al paciente, evidentemente, ¿verdad?, lo asume el seguro, ya sea público o privado, indistintamente del país donde estemos. Pero la carga de eso, cómo se ha sobrecargado el sistema, es interesante que nosotros también podamos verlo. Los procedimientos quirúrgicos, ¿cómo se van a estar manejando post-COVID? Lamentablemente lo que se está viendo es, como dije, una migración hacia procedimientos que sean mínimamente invasivos. Es decir, que vamos a estar más sobrebordados de cirugías con altos equipos tecnológicos. Yo siempre pongo el ejemplo del caso particular nuestro aquí en República Dominicana, que tenemos algunos servicios montados para hacer cirugía robótica, y eso no necesariamente quiere decir que tenemos los especialistas que utilicen esos equipos. Vamos a tener que hacer más sinergia con países donde ya tengamos cirujanos formados en medicina robótica que puedan utilizar esos equipos, ¿verdad?, de medicina a distancia. Entonces, eso es lo que estamos viendo en lo que viene a ser el reto de una integración multidisciplinaria. Antes teníamos que ponernos de acuerdo simplemente con la enfermera, el médico de la planta donde yo trabajo, mi director de área. Ahora vamos a tener que ponernos de acuerdo con otros profesionales en otros centros, evidentemente tal vez en un centro que está en el mismo país donde yo laboro, pero posiblemente tengo que ponerme también de acuerdo con un equipo médico que esté en otro país. Entonces, COVID ha venido a revolucionar mucho esto y lo ha hecho por las diferentes vías, pero son los retos que estamos viendo. La gestión administrativa está pasando cambios también a nivel de lo que es la parte financiera, cómo yo manejo el presupuesto. COVID nos encontró con que muchos hospitales privados y públicos en República Dominicana no tenían un presupuesto de emergencia para manejar situaciones, una contingencia, un siniestro, cómo lo manejo. Y hoy en día son las cosas que se están evaluando desde que terminó el año 2020. Ya estamos viendo la mayoría de las instituciones a nivel nacional e internacional incluso evidenciando cómo trabajar un presupuesto de emergencia ante un evento que pueda suceder, que evidentemente nadie lo pueda predecir. Entonces, eso es interesante, la gestión de las compras. Hoy en día tenemos que aprender a hacer compras conjuntas, aprovechar los diferentes organismos internacionales. El tema de la negociación internacional, se está hablando mucho hoy en día de ese tema. Alguien me preguntaba ayer, Raiza, ya no es salud internacional. Y yo le decía, no, ya después de salud internacional estábamos hablando de salud global y hoy en día se habla de salud planetaria. De hecho, dentro de unos meses, creo que es en marzo, se celebra el primer Congreso Mundial de Salud Planetaria y uno lo escucha y uno dice, no, pero me está relajando, pero no, no es un relajo. Ya nosotros tenemos que entender que lo que le pasa a Estados Unidos nos afecta a nosotros. Cuando Estados Unidos ponga ahora sus nuevas reglamentaciones a nivel de la seguridad social, cómo eso va a afectar a los diferentes países, qué va a pasar con los profesionales que se están formando allá, vamos a tener las mismas oportunidades, sí o no. Entonces, todo eso implica ese engranaje de lo que tenemos nosotros que manejar hoy en día como reto frente a lo que es la gestión. Recuerden que gestionar no es más que hacer uso efectivo de los recursos que tenemos, no necesariamente recursos financieros, recursos humanos, recursos a nivel de destreza, del potencial que tiene mi personal. Necesitamos trabajar con equipos más integrados, más tecnológicos, que la gente deje de tenerle miedo a la tecnología. Cuando digo la gente me refiero no solo al profesional de la salud, sino también al mismo paciente. Trabajar mucho el tema de la atención al cliente, esa atención que debe de ser de primera. Entonces, todo eso viene a ser un reto del área administrativa. Las reclamaciones de los seguros médicos, eso es súper importante. Recuerden que lo que no se escribe, el médico no lo puede reclamar. Evidentemente, los médicos que casi nunca nos gusta que nos cuestionen, pero lamentablemente es una tendencia, nos guste o no, todos los centros de salud públicos, privados, en todos los países del mundo que tienen un modelo de seguridad social, pasan por un proceso de auditoría médica, donde no necesariamente es un profesional de la salud que te va a auditar, es simplemente revisar que tú cumpliste con este protocolo, con esta lista de chequeo de la A a la Z, y en base a eso te van a decir si ese servicio se va a pagar o no. El tema de las exoneraciones, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Con el tema de las cuentas,
son retos también porque permean mucho las deudas en las cuales los países están asumiendo ahora mismo con el tema de la vacuna, y Estados Unidos tampoco es ajeno a ese tema, aún tenga la capacidad financiera de mandarlas a hacer, de comprarla al país, ¿verdad? Que con el cual tenga los mejores acuerdos. Hay un tema de desabastecimiento a nivel mundial. Entonces, todo eso pone sobre la mesa retos en el concepto de lo que es la gestión. Con relación a los servicios generales, obviamente, los protocolos de limpieza y de bioseguridad se han encarecido. Yo creo que no ha habido un año donde se le haya dado más importancia a los servicios de bioseguridad, las enfermeras, el personal de mayordomía, quien limpia en los centros de salud, como ha sido en el año 2020 y en este año 21. Siempre nosotros como profesionales de la salud, yo siempre hago ese chiste, nos creemos que somos, ¿verdad?, los protagonistas de la película. Pues ahora resulta que no. Ahora resulta que trabajamos con un equipo y que hay una persona que tiene nombre y apellido que trabaja en el área de mantenimiento y de mayordomía, que hay una enfermera que es la enfermera de bioseguridad, que hay un protocolo clínico de manejo, ¿verdad?, interno, pero siempre como que esas personas que hacían ese tipo de trabajo y lo hacen, se mantenían de manera ausente, no la veíamos o no la queríamos ver. Es un tema, ¿verdad?, de cómo se ha manejado la medicina en los últimos años, o de hecho, desde que comenzamos a hablar de medicina, siempre hemos estado los médicos en un pedestal, sobre todo, y a veces nos olvidamos que lo que hace la diferencia en un buen servicio es la gestión, es la integración, es la sinergia, es que yo pueda hacer coworking con este otro compañero, y eso es lo que viene como reto post-COVID. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, el manejo y mantenimiento de los equipos y evidentemente los soportes que se puedan dar. Estos 4 renglones son los renglones que más se han afectado y que van a tener esos retos, como mencioné ahora, en el marco de lo que sigue en este año 21. Herramientas para la gestión en mi servicio, ya sea si soy un médico o un profesional del área clínica, del área administrativa, del área operativa, de servicios generales, de servicios de soporte. ¿Cuáles son esas herramientas para yo fortalecer lo que es la gestión? Tener capacidad de medir resultados, eso es fundamental. Si yo lo que soy es terapeuta, porque eso fue lo que estudié, para lo que me formé, yo tengo que estar en capacidad de llevar un control, aunque sea en una mascota, cuántas personas yo le he dado terapia, cómo han evolucionado esas personas con relación a la terapia que yo he dado, porque eso mide mis métricas, eso me sirve a mí para yo hacer un cuadro de mando integral, un balance scorecard, y yo poder evaluar si el trabajo que yo estoy haciendo realmente está siendo de impacto para esas personas. La participación del usuario, ese es otro punto dentro de lo que son las herramientas de gestión. Tengo que darle participación a ese usuario. Recuerden que el paciente de hace unos años era una persona que esperaba literalmente, pacientemente, lo que le decía a su profesional de la salud: tómese esta pastilla, camine 3 veces a la semana, siéntese. La persona no cuestionaba nada. Hoy en día, por las redes sociales, todo lo que es el internet, y ahora más que nunca, la gente confinada a las casas. Antes la gente, hay un chiste muy dominicano que a la gente le preguntan ¿cómo te sientes? Y tú dices aquí vivo y suelto. Yo digo que ahora estamos vivos y en cautiverio. Estamos en cautiverio como los animales, ¿verdad?, en peligro de extinción, porque estamos encerrados. Pero eso no quita que la gente ha dejado de ser creativa. La gente, al contrario, ahora se carga con mucha información que no necesariamente es información adecuada y información validada. La gente no tiene acceso a las fuentes de datos que nosotros tal vez sí manejamos. Entonces, a ese usuario hay que darle participación dentro de su contexto, sentarnos a explicarle y responderle cada una de las preguntas que él tenga. Las dimensiones cualitativas de la gestión es yo ponerle el corazón al trabajo que hago, hacer las cosas, como uno siempre dice, con buena cara, no simplemente porque, bueno, ahora es COVID, yo como médico hice un juramento y tengo que ahora ir a trabajar exponiendo a mi familia. No, si para eso fue que nos formamos, pues bueno, nos toca porque nos toca.
Entonces, eso es importante. La dimensión cualitativa, que es lo que no se mide muchas veces, es lo que hace la diferencia en la calidad del servicio entre un centro y otro. Los usuarios hoy en día pueden evaluar la calidad, la cantidad, la oportunidad de los bienes y servicios que usted le da. Y eso es importante. Esos son los 4 pilares de la gestión. Cuando yo hablo de pilares de gestión, también tengo que entender lo que es el ciclo de mejora continua, que me habla de planificar lo que voy a hacer una lista de lo que voy a hacer, no estar improvisando. Todos los días por lo menos tenemos que escribir de 5 a 10 cosas que yo voy a hacer dentro del trabajo que realizo. Si hoy me toca llamar 10 pacientes, yo tengo que anotar eso para al final del día poder hacer una evaluación y un recuento de si yo lo que planifiqué lo pude lograr. Verificar, eso es fundamental, y evidentemente actuar. El COVID lo que ha venido es a movernos del punto A al punto B. Ahora, ese movimiento ha tenido matices de diferentes colores y nosotros tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, de cambiar, como dije, de conectar con otras personas, de colaborar. Así como me han permitido integrarme al equipo de trabajo de la APSI, que es un equipo excelente, muy empoderado, también hemos podido estar colaborando con otros profesionales de la salud en otros países. Y qué bueno que eso se está dando, porque hoy en día podemos hablar y preguntarle a otros médicos de otras áreas, ¿qué estás viendo tú con esos pacientes de COVID? ¿Cómo lo están manejando? Porque uno aprende y hace esa retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué yo les invito? Vamos a hacer los ciclos de mejora continua, aunque sea de manera personal. Eso me permite a mí, como dije, al final de cada mes, al final de cada semana, medir si mi semana fue productiva y si fue efectiva. Eso es importantísimo poderlo hacer. El concepto de la calidad, no dejarlo de lado, poder hacer un comparativo. ¿A qué le llamaba calidad el paciente de antes y a qué se le llama calidad en este tiempo? Antes calidad simplemente estaba orientado al producto o servicio que se le daba, simplemente al cliente externo, a la responsabilidad de la unidad que controlaba el servicio, como les decía. Si el médico tenía el control, bueno, pues el médico era el único responsable de que el servicio fuera bueno. La calidad antes la establecía el fabricante. Por el hecho de yo trabajar en el hospital, por poner un ejemplo, en el Johns Hopkins, pues bueno, se supone que todos los médicos de ese hospital deben de ser buenos porque ya tienen la etiqueta de que trabajan en ese centro de salud. Y no es cierto. La calidad tiene sus matices. Entonces, el concepto de la calidad moderna hoy en día habla de qué? De la productividad, cómo se afectan los servicios, el cliente interno, cómo se siente ese otro compañero mío que tengo en el hospital, que tengo en la clínica. Si él se siente mal, hay un problema en la gestión y son de las cosas que tenemos nosotros que ver. Este desgaste emocional que muchas veces el paciente no ve, pero que también sufre el profesional de la salud, eso es importante. La calidad también ayuda a prevenir fallas, a corregir errores desde la primera vez. La calidad es lo que se está midiendo hoy en día como un factor estratégico en todos los sentidos y poder cerrar ciclos. Esto está pasando con los servicios desde el primer nivel de atención, segundo nivel, los centros más especializados de tercer nivel, donde podemos tener mayor responsabilidad para asumir la prestación del servicio, mayor demanda de los pacientes y un aumento de ese nivel de participación en base al sector. Tenemos que estar cada día más expuestos al ojo público. Tenemos que también aprender a rendir cuentas a la población. El mismo hecho de que nosotros nos atrevemos a socializar temas a través de estas vías, Zoom, Teams, etcétera, ya es exponernos nosotros, nuestra opinión al ojo público y cualquiera puede llamarnos y debatir un comentario que podemos nosotros hacer. Por eso es que entiendo que uno de los retos también tiene que ver mucho con la responsabilidad con la que nosotros hacemos nuestro trabajo, porque estamos más expuestos. Cada día más la gente nos busca, la gente puede buscar en internet quién es la doctora Carmen, quién es el doctor Restituyo, y la gente va a tener una idea de quiénes somos cada uno de nosotros en función de lo que encuentra de nosotros en las redes sociales. Entonces, más que nunca, tenemos que ser coherentes hoy en día con lo que hacemos, lo que somos y cómo lo hacemos. La gestión por resultados es importantísima también como un reto en la gestión de la gerencia post-COVID.
mejorar la eficiencia y la eficacia del servicio, evaluar los resultados de las políticas que nosotros utilizamos. Cuando hablo de política no me refiero a un tema partidista, sino a una normativa para poder orientar esas decisiones que se toman. Aprender a delegar y a dar responsabilidad en la gestión. Si usted asume algo, no quiera controlar lo que esa persona va a hacer. Tenemos que también confiar en el otro. Tener objetivos claros, metas claras e indicadores claros. Recuerden que en ese caso los indicadores o los objetivos que tengamos tienen que ser medibles en el tiempo para poder dar una rendición de cuentas. Y hoy en día son de los retos que tenemos en todas las áreas. Algunas dimensiones de la calidad, de acuerdo a los servicios que hacemos, durabilidad, que lo que hagamos sea tan bueno que pueda durar en el tiempo, que la gente realmente lo siga pidiendo y lo necesite. Apariencia, el efecto sobre los sentidos, lo que le mencioné, la apariencia, la sensación. ¿Cuál es la imagen que me llega de las personas que busco en internet? ¿Qué es lo que aparentan? Tenemos que ser muy coherentes con eso. El servicio al usuario, el trato que le damos al usuario antes, durante y después del servicio. Esos son de los retos ahora post-COVID. Nosotros nos pasó en República Dominicana que muchos centros, cuando comenzó COVID, como se estaban dando unos incentivos para los centros que montaran pisos para manejar pacientes de COVID, porque eran pocas las camas, todo el mundo se metió en eso pensando en el dinero que iba a recuperar. Cuando comenzaron a ver la realidad, la cantidad de decesos y fallecimientos, ¿verdad?, que estaban pasando, pues muchos centros decidieron cerrar los servicios. Entonces, tú no puedes comenzar a dar un servicio para mañana cuando no te resulte efectivo. No, ya yo no quiero pacientes COVID, y eso lo vimos. Entonces, eso dice mucho del tipo de centro, del tipo de médico, ¿verdad?, que tú eres, o del tipo de profesional de la salud que tú eres. Y eso pasó en muchas áreas también. Muchos profesionales del área de laboratorio, bioanalistas, que cuando lo llamaban para hacer turnos dobles, pero es para atender pacientes COVID, no, yo no quiero. Entonces, son de las cosas que tenemos como reto en el marco de la gestión. La seguridad, lo bien que los servicios ofertados protegen al usuario, igual antes, durante y después de su uso. Y ahí en el tema de seguridad, evidentemente nosotros mismos, ¿cómo tenemos esa capacidad de protegernos? Recuerden que la calidad es un asunto de tiempo. La gestión también es un asunto de tiempo. Por eso cuando uno aprende a manejar los recursos en lo poco y en lo mucho, ya uno tiene 2 pasitos adelante, porque ya cualquier situación de incertidumbre uno va a saber manejarla y va a contar con los equipos de apoyo a nivel nacional o a nivel internacional que le den reforzamiento positivo a uno. Básicamente este es el ciclo. Cuando hablamos de gestión, hoy en día muchos profesionales no les gusta, se sienten incómodos y les genera ruido el binomio costo-paciente. Pues sí, lamentablemente es un binomio que siempre va junto, nunca está separado. El paciente viene con ese prefijo, que es el costo. Hay costos directos de los servicios de salud que son personales, costos de los procedimientos, gastos que son administrativos que también tienen un costo, ajustes de rentabilidad que se hacen de acuerdo a la patología, tipo de servicio, el país donde se está dando ese servicio, y evidentemente los costos de los insumos esenciales, que aquí tocamos el tema de los medicamentos, y de igual forma los materiales gastables. Entonces todo esto genera como un esquema donde ese binomio yo lo que tengo es que tratar siempre de minimizar los riesgos, aprender cada día más, aprender. El management, que es lo que me dice, yo tengo que aprender a hacer sinergia, como dicen, hacer coworking, aprender a trabajar mucho en equipo, aprender de las tecnologías digitales para usarla en beneficio del paciente, no en detrimento del mismo. Y en base a eso poder disminuir cualquier riesgo que se pueda presentar, porque siempre vamos a tener riesgo. Cuando uno de estos costos se disparan, generalmente podemos hacer ajustes con algún costo adicional de estos y bajarlo. Siempre esos ajustes se pueden hacer. Para ir terminando ya, es importante en el marco de la gestión, nosotros tenemos que tener bien claro esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros como profesionales de la salud? ¿Qué aportamos al sistema de salud donde trabajamos? Y para eso yo tengo primero que definir de manera personal cuál es mi misión como profesional de la salud, cuál es la visión que yo tengo y mis valores personales, cuáles son. Esas cosas que yo no estoy dispuesta a negociar para dar el servicio que doy.
Finalmente, quería compartir con ustedes esta lámina. Cuando hablamos de gestión sanitaria, gestión de servicios de salud, esas áreas que son administrativas, a veces la gente cree, no, pero que hoy en día ya los servicios clínicos o las especialidades, recuerden que se dividen en dos. Hay especialidades administrativas y especialidades que son clínicas. Y de hecho, ya el consulado dominicano en Estados Unidos tiene una oficina de convalidación de títulos, así como la APSI está trabajando con nosotros, con todos esos cursos para que aprendamos bien el tema de las certificaciones y todo lo demás. Igual, cualquier profesional de la salud que tenga formación en las áreas administrativas, vía la APSI se puede orientar para tener acercamiento y hacer sus convalidaciones de títulos y reválidas. Finalmente, aquí termino. Si tienen alguna pregunta o comentario, les puse ahí en todos los lugares por donde me pueden buscar. Yo siempre estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. Y para mí de verdad ha sido un placer poder compartir con ustedes estos temas. Gracias, doctora. La verdad es que precisa y concisa, más claro de ahí, ¿verdad? No podemos pedir, pero sí queremos saber las opiniones de los participantes, qué dudas le quedaron, que si quieren aprovechen a la doctora en cuanto a esta relación. Yo me quedé, por ejemplo, cuando hablas de administración de salud y trabajo en equipo, todos podemos ser administradores, los médicos, podemos administrar las enfermeras, podemos, y no solamente áreas, podemos llegar a administrar consorcios, hospitales, grupos, ¿verdad? De diferentes cosas. Entonces, la doctora Rosa Lora levantó la mano, por favor, ¿Sí? le vamos a dar permiso para que abra su micrófono. Entonces, doctora Lora, aquí está. Sí. Sí, Okay. muy buenas tardes. Felicidades a la doctora, excelente, como dice la doctora Rodríguez, precisa y concisa. Yo creo que esta ha sido una de las mejores conferencias que se han presentado en esta plataforma. Yo la felicito. Muy instructiva, muy didáctica. Mi pregunta va orientada en relación alineada al mismo tema de que si la República Dominicana ha contemplado la posibilidad de habilitar o de crear centros de rehabilitación de postoperatorio o de postprocedimiento, entendiendo que usualmente las primeras 2 semanas de un postoperatorio o postprocedimiento como cateterismo o colonoscopía, dependiendo del tipo de complicación que el paciente tenga, son críticos para la recuperación absoluta y disminuir el número de rehospitalizaciones por complicaciones a consecuencia del mal manejo del postoperatorio. Esa es una pregunta, si se ha contemplado la posibilidad de centros de rehabilitación para ese tipo de pacientes. Número 2, que si se ha contemplado la posibilidad de crear centros de urgencia, como hay en Estados Unidos, donde descargan el volumen de pacientes que llega, que requiera internamiento, sino que se disminuye el número de pacientes que no van por causas graves y se atienden en esos centros, como aquí, cosas como suturas sencillas o crisis asmática leve a moderada, etcétera. Y si se ha pensado también crear protocolos para las emergencias, como hay aquí, protocolos para trombolisis en accidentes cerebrovasculares o protocolos para enfermedades cardiovasculares como EMI, como infarto al miocardio, etcétera. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Mira, lo primero es que sí. De hecho, hace un tiempo, algunos inversionistas que llegaron al país comenzaron a promover lo que era el tema de las salas de emergencias para separarlo de lo que son, ¿verdad?, los grandes centros y de congestionar un poco. Las mismas no fueron muy bien acogidas, de hecho, quedan como 2, algunas quebraron, porque todavía hay que seguir educando a la población bien en lo que es una emergencia de una urgencia. Entonces, eso ha dificultado un poco este tema. Con relación a las casas de reposo para esos pacientes que son intervenidos, que no necesariamente tengan que quedarse en el centro, sí ahora, desde hace ya 2 años para acá,
hemos tenido un auge de este tipo de servicio. En toda la zona, por ejemplo, San Francisco, Santiago, en la misma zona de Puerto Plata, hay casas de reposo para pacientes incluso internacionales que vienen al país a hacerse procedimientos mínimamente invasivos y requieren ese tipo de cuidado. Eso ya se ha ido organizando porque no está legislado el servicio como tal a través de la ley 4201 y de la ley de seguridad social nuestra, que es la 8701. Lo menciono porque incluso ustedes que tienen vasta experiencia en Estados Unidos, de las áreas donde trabajan, pudiesen incluso interesarse por ese tipo de proyectos. Con relación a los protocolos en las emergencias dominicanas, desde hace unos años, no mucho, doctora, podemos tener como 2, 3 años que comenzaron a organizarse un poco los servicios de emergencia. De hecho, esa era una lucha constante que tenía la misma Sociedad Dominicana de Emergenciólogos, porque en las emergencias nuestras no teníamos personal calificado. Usted lo que encontraba era un pasante, los médicos internos, que ustedes saben que son los rotantes del último año, ¿verdad?, de la carrera de medicina, y encontraba a los residentes de primer año. De hecho, los MA era de llamada que estaban. Y se tuvo que empantalonar la Sociedad Dominicana de Emergenciólogos para manejar eso. Todavía persiste el problema de que no tenemos en todo el país, por ejemplo, en todas las emergencias, emergenciólogos. Pero sí se logró que en lo que es el Gran Santo Domingo, de igual manera en Santiago, las emergencias sí, esté a cargo un emergenciólogo, cómo va cumpliendo con protocolos internacionales. Esos protocolos obviamente fueron adaptados acá y están aprobados por el Viceministerio de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, que maneja normas y protocolos, pero no es que está todavía establecido a nivel nacional. Y es por un tema puramente financiero, que básicamente mano de obra barata y ponen ahí al interno y al R1 en las emergencias. Todavía esta es una lucha constante que tenemos nosotros que seguir empujando. Pero sí, por ejemplo, en los centros grandes, en el Gran Santo Domingo, en la zona de Santiago, como le mencioné, sí, en las emergencias sí, ahí tenemos emergenciólogos formados, incluso profesionales formados en medicina y cuidado crítico. Sí, muchas gracias por muy claro. De hecho, yo quería decirle a las personas que nos escuchan que los invito a que revisen la propuesta que tiene el doctor Carlos Williams, que es muy interesante respecto a los requerimientos básicos de cómo crear un centro de accidente cerebrovascular en América Latina. Esa conferencia fue presentada magistralmente por él el miércoles pasado. Los invito al grupo a que vaya a YouTube y vea la presentación porque es muy interesante. Doctora, me encantaría, si no lo ha hecho, que revise para que vea las directrices que él marca y puede ser un punto de inicio, pienso. Sí, de hecho, doctora Rosa, le comento, yo estuve en la presentación ese día, hicimos algunos comentarios y yo le comentaba al doctor William y me pongo a la disposición si se hace una mesa técnica, que lo único que le falta a esa propuesta, como le dije, es presentar los costos. Cuando usted va a presentar un proyecto de esa magnitud, como pasó aquí, por ejemplo, cuando se hizo el Instituto Nacional del Cáncer, hay que presentar las patologías, hay que presentar el esquema de atención y lo primero que te van a preguntar, ¿cuánto va a costar eso? Entonces, hay uno de los medicamentos de ese programa que, dicho sea de paso, no está en la cobertura de la seguridad social aquí. Es costoso, entonces tenemos que ver esa parte porque si le cargamos el dado al gasto de bolsillo del paciente, es cuesta arriba. Eso es lo que se puede ver con el doctor William, los demás neurólogos, ¿verdad?, de aquí de la APSI, que podamos ver algunas moléculas equivalentes de las que se utilizan bajo las directrices de esos especialistas que puedan orientar, porque el proyecto está excelente, como el doctor lo explicó. Gracias. A usted, sí. Bien. Doctora Rodríguez, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos preguntas por ahora. No sé si la doctora Germosén, el doctor Doctora Lomo, Rodríguez, si me permite, me gustaría introducir a un nuevo miembro que reside en Dallas, Texas, pero él es mexicano. Está entrando también durante esta semana, se está integrando al APSI. Es el doctor Geraldo
González. Gerardo, si puede abrir tu micrófono, presentarte, es un médico cirujano de México, pero residente en Dallas. Precisamente cuando la doctora hablaba de salud planetaria, pues el calentamiento global nos está afectando tanto que en Texas, que muy pocas veces cae nieve, el frío está azotando por allá. Gerardo, si se puede presentar para que nuestra membresía en el ACI te conozca, oír de ti y ver cómo la asociación puede contribuir a tu desarrollo aquí en Estados Unidos. Sí, doctor, buenas tardes. Soy el doctor Gerardo González. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy originario de México. Actualmente resido en Plano, Texas. Mis estudios, pues, los realicé allá. Hice algunos diplomados sobre medicina general, medicina interna, ginecología y obstetricia, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Y un tiempo después me vine para acá, para Estados Unidos, Sí. tratando de buscar la forma de desarrollarme profesionalmente. Como algunos luego andaba como tapado de ojos, no sabía cuál es el camino, pero pues ahora gracias a Dios me puse en contacto con ustedes, supe de ustedes. Es un gran aliciente para mí y trato de ver si hay manera de que me puedan ayudar a asistir para desempeñarme en funciones profesionales, que es para lo que uno estudió, para tratar de desempeñarse como tal y ofrecer ayuda a todas las personas. Así es, así es. Bienvenido, doctor González, y estamos a la orden.